Saludos amigos, gracias por permitirme llegar hasta ustedes a través de este video con el objetivo de poder brindar algunos detalles importantes acerca de la ruta de la educación, específicamente en lo que concierne al planeamiento didáctico. Como es costumbre en nuestra asignatura, antes de empezar nuestras reuniones, pues quiero invitarlos para que reflexionemos acerca del camino que nos lleva hasta Dios, especialmente en este caminar docente en el que tenemos a nuestro cargo muchos niños y niñas que están estudiando y que se están preparando para la vida. Caminemos juntos esta ruta de la educación con el planeamiento didáctico. Vamos a compartir pantalla para poder empezar esta breve reunión. Muy bien, vamos a hablar de la ruta de la educación, específicamente en lo que es planeamiento didáctico, pero antes reflexionamos. Hay quienes se preguntan, ¿cuál es el camino que me llevará a Dios? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿O qué debo hacer para encontrarme con Dios? No sé si tú igual te lo has preguntado. Muy probablemente sí. Y muchas veces la pregunta surge cuando pasamos por un mal momento, cuando por nuestra vida se atraviesan acontecimientos que nos hacen perder la esperanza por un momento. Y es que tantas veces solo nos acordamos de Dios cuando hay necesidad y dificultades. Y después que todo eso pasa, seguimos nuestro camino dejando a nuestro Señor de lado. Pero hoy quiero mostrarte algo. Ven, vamos a la palabra de Dios, donde están las palabras que tú tanto necesitas escuchar y que Dios ha preparado para ti. Juan capítulo 14, versículos 5 al 6. Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino Jesús nos lo ha mostrado. Si queremos llegar a Dios, debemos seguir a Jesús, quien va delante trazando el camino hasta la patria celestial. Si quieres llegar a Dios, sé como Jesús. Ten la bondad de Jesús. Sé amable y humilde, como lo era Jesús. Ama, como lo hace Jesús. Quiere y sé paciente, tal y como lo hace Jesús. Si deseas tanto encontrarte con Dios, ten el corazón que tiene Jesús. Sé fiel como lo es Jesús. Respeta como lo hace Jesús. Sé compasivo como Jesús. Perdona como Jesús. Y ora tan fervientemente como lo hacía Jesús. Porque Jesús es el camino a Dios, la verdad viva y la vida eterna que solo siguiéndolo podemos encontrar. Cuando veas las huellas de Jesús en la arena, síguelo. No importa qué obstáculos te encuentres en el camino. No tomes atajos creyendo que llegarás primero. Caminos cortos y desconocidos que Jesús no trazó pueden hacer perderte. Las huellas de Jesús son la bondad, la fe, la verdadera amistad, la lealtad, la esperanza, el respeto, la reverencia, la paciencia, la fraternidad, la compasión, el perdón y el amor. Pero el más importante, y del que dependen todos los demás, es el amor. La palabra de Dios lo afirma en Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8 y versículo 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia,
ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el valor más importante de todos, porque de él dependen todos los demás. Si no hay amor en nuestros corazones, no habrá nada. Estaremos vacíos y de esa manera nunca podremos llegar a Dios. Ese es el camino que está trazado para todos y cada uno de nosotros. El camino a Dios es Jesús, y solo podremos transitarlo si hay amor en nuestros corazones. La próxima vez que te sientas cansado, triste, agobiado, sin ganas de seguir, recuerda que hay alguien que te ama tanto, que ha pagado el precio más grande para salvarte y que se ha marchado, pero que ha dejado sus huellas en la arena para que lo sigamos y lleguemos a Dios. Jesús nos ha mostrado el valor del verdadero amor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga y te ayude cada día a seguir por el camino correcto, a que nunca desistas y siempre sigas con la mirada firme, a pesar de las dificultades. Con cariño, Voz Velona. Muy bien, compañeros, espero que haya sido de provecho este breve mensaje acerca del camino que nos lleva a Dios. Pues en este caso, el camino también que nos lleva a Dios es Jesús, al cual encontramos en cada uno de nuestros estudiantes. Disposiciones pedagógicas en educación religiosa para este curso lectivo 2023, Ruta de la Educación. Primero, considerar todos los lineamientos brindados por las autoridades competentes de manera contextualizada y apropiada a la naturaleza de la asignatura de educación religiosa. Para esto tenemos la circular DVM-AC-CIR 0302-2023, que es la que nos da todos los lineamientos correspondientes para el planeamiento didáctico. Seguidamente, tener presente la naturaleza de nuestra asignatura, la naturaleza de la educación religiosa. Recordemos que educación religiosa nos permite dar una formación integral de la persona, contribuyendo así con aprendizajes significativos y de calidad, los cuales se abordan progresivamente mediante estructuras cognitivas, habilidades, valores, actitudes, para que la persona logre relacionarse consigo misma, con las demás, con el entorno y con los valores más sagrados. Y esto es importante siempre tenerlo presente. También es importante considerar el acuerdo número 0223 del 2017 del Consejo Superior de Educación, el cual concreta lo solicitado por la Sala Constitucional en el voto 2023 de 2010, donde indica que se tendrán dos fases para educación religiosa. Estas dos fases son la primera fase la confesional y una segunda fase ecuménica. Estas fases se encuentran en las áreas del programa de educación religiosa vigente. Por ejemplo, en la primera fase confesional tenemos como número uno el cristiano en interacción consigo mismo y con su entorno familiar, social, cultural y religioso, en cuanto condición fundamental para actuar como hijo de Dios. Como número dos, el cristiano en interacción con la creación y sus posibilidades para la ciencia y la tecnología, desde la perspectiva de su compromiso como colaborador de la obra de Dios. Y número tres, el cristiano en interacción con la comunidad eclesial,
como seguidor de Cristo y constructor de la civilización del amor. En la segunda fase, la cual se llama ecuménica, eh, que, que abarca lo que es la educación diversificada, las tres áreas que se manejan son las siguientes. Uno, la persona creyente en interacción consigo misma, con su entorno familiar, social y cultural, en cuanto condición fundamental para actuar en coherencia con sus valores más sagrados. Número dos, la persona creyente en interacción con el universo y sus posibilidades para la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de su compromiso con el desarrollo sostenible. Y número tres, la persona creyente en interacción con su comunidad como constructor de la civilización del amor. Importante para poder comenzar con la elaboración correcta de nuestro planeamiento didáctico, específicamente con lo que corresponde a las estrategias de mediación. Tener presente que el Departamento de Educación Religiosa nos ha brindado una tabla de objetivos generales y contenidos específicos que sale exactamente del programa de estudios, tanto el programa donde nos está transversalizada como también el programa que se transversalizó. O sea, en realidad es solo un solo programa y de ese programa, que es el que está vigente, se ha sacado esa tabla de objetivos generales y contenidos específicos que van a orientar y nos van a facilitar la elaboración de las estrategias de mediación porque ya vienen los objetivos generales y los contenidos específicos que van a guiar y orientar nuestra planificación didáctica en lo que corresponde a eh, las estrategias de mediación. Esto permite a la persona docente mayor facilidad, eliminar la duplicidad de objetivos y contenidos, evita confusión en la versión de los programas de estudio vigente. También se determinan 8 objetivos generales para cada nivel con 2 contenidos específicos. Cada objetivo general con los contenidos específicos conforman el aprendizaje esperado. Esto es importante tenerlo presente. Cada objetivo general con los elementos, con los contenidos específicos conforman el aprendizaje esperado. Se utilizan en forma secuencial y cada aprendizaje esperado se planifica para una unidad didáctica mensual aproximadamente. Recordemos que la periodicidad en educación religiosa es la siguiente. En el primer periodo, que va del 6 de febrero al 30 de junio, los aprendizajes esperados a desarrollar serían del 1 al 4. Y en el segundo periodo, que va del 17 de julio al 12 de diciembre, los aprendizajes esperados a desarrollar serían del 5 al 8. Algunas disposiciones para el planeamiento didáctico en educación religiosa son las siguientes. El quehacer del docente tiene como acción medular el planeamiento didáctico. Eso es importantísimo. Es un trabajo, una labor que el docente tiene que realizar. Es producto de su creatividad, del diagnóstico que ha realizado con el grupo. Es una tarea que el docente de educación religiosa debe realizar. Él es el responsable de realizar esa mediación pedagógica, conociendo a sus estudiantes. Es el responsable también de diseñar y redactar las estrategias de mediación y los indicadores. Debe estar centrado en el desarrollo integral de la persona estudiante. Debe considerar el diseño de ambientes educativos variados, formulación de actividades pedagógicas dinámicas, diversas y creativas. Debe estar vinculado con el contexto en el que vive el estudiantado y acorde con los valores universales y religiosos. Y debe estar o irse dosificando el tiempo a emplear para el desarrollo de la unidad, así como los recursos didácticos a utilizar. Estos puntos son importantísimos a la hora de elaborar el planeamiento didáctico. La educación religiosa, recordemos compañeros, es una asignatura del plan de estudio oficial, integrada en los diferentes ciclos y modalidades por su especificidad y marco normativo. Tiene un departamento en la Dirección de Desarrollo Curricular. Por lo tanto, los lineamientos generales para todas las asignaturas se presentan en el sitio web de la DDC. Ahí ustedes pueden ver en el video la dirección para que puedan ubicar estos documentos.
También los lineamientos específicos de la asignatura, por su particularidad, se presentan en el sitio web del Departamento de Educación Religiosa. Ahí también les queda la dirección para que puedan accesarlo. Por último, se puede tener acceso a la información siguiendo el enlace en el Drive de Google. Ahí pueden encontrar gran cantidad de información con respecto a la educación religiosa y los invitamos para que constantemente estén visitando estas páginas donde tendremos información importante que compete a la educación religiosa. Continuamos diciendo que la persona docente toma en cuenta los enfoques orientadores establecidos en el marco del desarrollo de las competencias, y esto es importante. Vuelvo a repetir, la persona docente toma en cuenta los enfoques orientadores establecidos en el marco del desarrollo de las competencias. ¿Cuáles enfoques orientadores? Bueno, derechos humanos, la interculturalidad, la intergeneracionalidad y la igualdad de género. Tenemos que tener presente estos enfoques que van a orientar nuestro trabajo y el desarrollo de nuestro planeamiento didáctico. Además, educación rigurosa considera con especial atención los enfoques referentes a la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de religión. Por eso todo estudiante del sistema educativo nacional puede recibir educación religiosa, porque no violenta su libertad religiosa de pensamiento, de libertad de conciencia, sino que le permite hacer un análisis entre la ciencia y la cultura y su pensamiento con respecto a Dios. El docente, compañeros y compañeras, el docente es el principal tomador de decisiones curriculares y el responsable de redactar el planeamiento didáctico, donde puede utilizar diversos apoyos, por ejemplo, textos físicos o digitales, fichas, videos, canciones, entre otros. No obstante, se recuerda que ninguno de esos apoyos puede ni debe sustituir la mediación pedagógica pertinente, planificada y ejecutada por el personal docente y que responda al contexto en el cual se desarrolla el proceso educativo y con base a un diagnóstico que se ha realizado anteriormente. La plantilla de planeamiento didáctico de educación religiosa, ya por ustedes conocida, eh, vamos a analizarlo un poquito. Dice que en las disposiciones ministeriales se universaliza la plantilla a utilizar para el planeamiento didáctico en las distintas asignaturas. Vamos a continuación a proceder a dar énfasis a los elementos propios para la educación religiosa. Esta plantilla de planeamiento corresponde para el curso lectivo 2023. Esto significa que cada vez que un funcionario del Ministerio de Educación Pública que necesite por su labor solicitar los planeamientos de ustedes, pues el planeamiento tiene que estar elaborado en esta plantilla y no en otras. La persona docente consigna los datos administrativos del centro educativo donde le corresponde elaborar. Nombre del docente, la dirección regional a la que pertenece, el nombre del centro educativo, el nivel que va a atender, la asignatura, pues, educación religiosa, el curso lectivo 2023 y la periodicidad, recuerden que es mensual y ahí tenemos que poner a qué mes corresponde el planeamiento que estamos trabajando. No olvidemos, su periodicidad es mensual. El planeamiento didáctico se entrega a la administración del centro educativo o a quien ésta designe por medios digitales o impreso, en tiempo y forma. De igual forma, la persona docente debe usar, portar y tenerlo disponible en digital o impreso según oficialice el centro educativo, con el propósito de facilitarlo a las autoridades e instancias del MEP que lo requieran. Lo anterior con la finalidad de que se le brinde la asesoría técnica curricular correspondiente. Ejemplo de planeamiento didáctico. Bueno, vamos a brindar brevemente un ejemplo. En este caso, en nivel de noveno, educación religiosa, en el mes de febrero del año 2023. Conocemos la columna de competencias a trabajar. Debemos de marcar, de acuerdo a la periodicidad que vimos anteriormente, cuál competencia se va a desarrollar. Muy bien.
Recordemos que las competencias son los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para enfrentar exitosamente los retos que plantea la cotidianidad y que nos invita a reformular los proyectos de vida. Para Costa Rica se han definido tres competencias a desarrollar en el sistema educativo nacional. Esas competencias son competencia para la ciudadanía responsable y solidaria, que se van a estar trabajando durante los meses de febrero, marzo y abril. La segunda competencia es competencias para la vida, las cuales se van a estar desarrollando en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Y la tercera competencia es competencias para el empleo digno, que se estarán trabajando en los meses de septiembre, octubre y noviembre. La persona docente debe marcar con una X la competencia que se encuentra desarrollando esto según los periodos establecidos. Aquí vemos que si vamos a estar trabajando la competencia de ciudadanía responsable y solidaria, pues ponemos una X entre los paréntesis para indicar que durante los meses que corresponde a esta competencia vamos a estar desarrollando estrategias de mediación que faciliten el desarrollo de esta competencia en los estudiantes, con lo cual estaríamos cumpliendo así con el aprendizaje esperado, que corresponde precisamente al objetivo, a los contenidos del programa y a la competencia que se está desarrollando en el mes que corresponde. Para facilitar este trabajo, el Ministerio de Educación Pública ofrece las siguientes guías para el desarrollo de competencias que contemplan actividades pertinentes para ser asumidas en las estrategias de mediación. Está la guía de competencias de primero y segundo ciclos de la educación general básica, guía para el desarrollo de competencias tercer ciclo de educación diversificada y guía para el desarrollo de competencias en la educación de personas jóvenes y adultas. También nos encontramos con la guía de competencias, conceptos generales y trabajo metodológico para el curso lectivo 2023. Todos estos documentos debemos leerlos, conocerlos, comprenderlos y utilizarlos para el desarrollo y elaboración de nuestros planeamientos didácticos. Las competencias y las temáticas descritas desde la página número 6 a la número 9 de este documento transversa en su mayoría el contenido curricular de los programas de estudio, dada la naturaleza de la asignatura. Por lo tanto, la persona docente procura evidenciar su desarrollo en el planeamiento didáctico y también en el aula. Existen unas temáticas de las competencias que se vinculan con el contenido curricular del programa de estudios de educación religiosa. Vamos a ver y explicar un poquito este asunto. Con respecto a la competencia para la ciudadanía responsable y solidaria, en el proceso del desarrollo y elaboración de nuestro planeamiento didáctico, tenemos que eh, considerar las temáticas que corresponden a esta competencia de acuerdo al objetivo y a los contenidos que estamos viendo en el programa. Ahí tenemos que ubicar cuál de las temáticas vamos a estar desarrollando en las estrategias de mediación. Una primera temática es el cumplimiento de los derechos humanos y de los valores éticos universales. Tenemos que tomar en cuenta esto a la hora de elaborar nuestras estrategias de mediación. Otra segunda temática, otro segundo tema a tomar en cuenta para la competencia de la ciudadanía responsable y solidaria es trabajar en colaboración para favorecer el bienestar propio y el de los demás. Una tercera temática es toma de decisiones responsables y el desarrollo socioemocional. Y por último, con respecto a esta competencia de ciudadanía responsable y solidaria, influir en uno mismo y en los demás. Construcción de una comunidad justa, pacífica e inclusiva. Esas son 4 temáticas que corresponden a la competencia ciudadanía responsable y solidaria. Con respecto a la competencia para la vida, los temas a tomar en consideración son desarrollo integral, proyecto de vida,
goce pleno de los derechos, convivencia inclusiva, autocuidado y por último, análisis de situaciones problemáticas para generar alternativas de soluciones eficaces y viables. Con respecto a la competencia para el empleo digno, las temáticas a considerar son las siguientes. Número 1, aplicar la resiliencia, esfuerzo y tolerancia a la frustración. Número 2, habilidades para la vida laboral. Número 3, abordaje de problemas sociales, culturales y ambientales. Número 4, fomentar el bienestar comunitario y el desarrollo sostenible local. Número 5, mejoramiento de la calidad de vida. Y por último, preparación para la vida, fomentando la resiliencia y la autoeficacia para enfrentarse al cambio constante. Estas son las temáticas que tienen que evidenciarse en el desarrollo de las estrategias de mediación de acuerdo a cada competencia que vamos a estar trabajando con nuestros estudiantes. Muy bien. Los aprendizajes esperados. Nos mencionan acá que lo conforman la unión del objetivo general con sus contenidos específicos. El objetivo general es el que indica el proceso para lograr este aprendizaje esperado. Es el que nos va diciendo el norte a seguir, qué es lo que se espera del estudiante. Se desarrolla en forma secuencial del 1 al 8, según la tabla propuesta por el Departamento de Educación Religiosa. Se coloca el objetivo general y los contenidos específicos de la tabla sugerida en esta columna de los aprendizajes esperados. Ahí lo podemos ver, objetivo general, en este caso, valorar las implicaciones que tienen los derechos y deberes humanos en el fomento de la dignidad de la persona desde criterios cristianos. Y vamos a trabajar los contenidos específicos, principios, nociones y criterios cristianos acerca de la persona. Y dos, implicaciones que tienen los deberes, garantías y derechos humanos en la vivencia cristiana de la dignidad de la persona. Estos salen de esta tabla de objetivos generales y contenidos específicos que nos ha brindado el Departamento de Educación Religiosa. Muy bien. La persona docente ha de considerar aspectos esenciales para elaborar las estrategias de mediación. Por ejemplo, importante, todo el material didáctico que vamos a utilizar, ahí tenemos que tomar en cuenta nuestra creatividad, la innovación, materiales físicos, digitales, en fin, todo lo que vayamos a necesitar para trabajar con los estudiantes en el aula a través de una estrategia pedagógica que vamos a mediar con los estudiantes. También, estas estrategias de mediación deben partir de la información recopilada en el proceso de diagnóstico. Eso es importante, conocer al estudiante, sus inquietudes, sus necesidades, un diagnóstico bien elaborado para que nuestras estrategias de mediación sean pertinentes para nuestros estudiantes. También tener presente que se plantean en forma detallada, secuenciales, concatenadas y graduales. Considerar también que deben de estar contextualizadas a la realidad del estudiantado y ser apropiadas a la comunidad educativa. Que se tome en cuenta las expectativas, experiencias previas del estudiantado para que sea un aprendizaje significativo. Es importante también enfatizar que su diseño está a cargo de la persona docente, redactadas en función de lo que hará el estudiantado para construir el aprendizaje correspondiente a la visión socioconstructivista y a la propuesta curricular vigente en el país. Aplicar diversidad de recursos didácticos en la mediación pedagógica, favoreciendo así el dinamismo en la asignatura y contemplando su naturaleza. Y tener presente que estas estrategias de mediación deben contemplar los diversos estilos y ritmos de aprendizaje de cada persona estudiante, aplicando el diseño universal para el aprendizaje DUA.
Recordemos que el diseño universal para el aprendizaje, DUA, debemos considerar que al trabajarlo se tienen que tomar en cuenta múltiples formas de representación de los materiales o documentos. También se tiene que tener presente que deben promover múltiples formas de acción, expresión y comprensión de los conocimientos y habilidades desarrolladas por las personas. Y por último, propiciar múltiples formas para mantener la motivación e implicación en su propio aprendizaje. Por lo tanto, tiene que ser un diseño dinámico, innovador, que cumpla con estas tres etapas: múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y comprensión, y múltiples formas para mantener la motivación e implicación en el aprendizaje propio del estudiante. Dentro de las estrategias de mediación, se deben asumir al menos una de las actividades sugeridas en la guía para el desarrollo de competencias en cada unidad didáctica, adaptándolas al aprendizaje esperado que se desarrolla en coherencia con el cronograma establecido para cada competencia, considerando el ciclo y modalidad que se imparte. Por eso tenemos que leer y buscar la guía para el desarrollo de competencias que les mostramos con anterioridad. Esta que nuevamente tenemos acá, guía para el desarrollo de competencias, en este caso tercer ciclo y educación diversificada. Muy bien. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a ver en el ciclo nivel una actividad que corresponde a la competencia general. En este caso, tercer ciclo, competencia para la ciudadanía responsable y solidaria. La competencia específica, de acuerdo a la guía, dice competencia cultural, interacción y autoexpresión. La temática, desarrollo socioemocional. Y la actividad integral sugerida es la siguiente. Así brevemente, de manera muy general, el estudiantado trae al salón de clases noticias sobre situaciones positivas y negativas que se desarrollan en la sociedad costarricense sobre distintas temáticas. Pueden ser recortes de periódicos, información de internet, audiovisuales, entre otros. Esta actividad sugerida, usted la va a aplicar al contexto del aula, tomando en cuenta el diagnóstico y los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes para desarrollar una estrategia de mediación. En este caso, en nuestra fase de discernir de la praxeología, que es propia de la educación religiosa, la estrategia de mediación puede quedar de esta manera. El estudiantado determina implicaciones que tiene la vivencia de los derechos y deberes humanos en el fomento de la dignidad humana. Para ello, analiza noticias diarias, reportajes específicos o videos, como por ejemplo, y ustedes siguen redactando pues la estrategia de mediación. Pero vemos cómo se toman en cuenta los elementos que la guía nos ofrece como sugerencias para el desarrollo de la estrategia de mediación. Es importante enfatizar también que las competencias y sus temáticas se vinculan con el contenido curricular de los programas de educación religiosa. Veámoslo en el ejemplo de planeamiento didáctico de noveno. Una vez más, en la etapa de observar, se describe: el estudiantado reconoce la responsabilidad ante la vivencia de los derechos y deberes humanos en la vida cotidiana mediante la técnica de la fotopalabra, que consiste en que la persona docente de forma previa prepara una serie de imágenes que presentan momentos, escenas y situaciones en que se violenta o posibilita el ejercicio de los deberes y derechos humanos. Por ejemplo, visita al médico, negación al alimento, negación a la educación, acceso a la vivienda, entre otros. Este es un ejemplo para la etapa de observar. Dice estar trabajando el cumplimiento de los derechos humanos y de los valores éticos universales. Muy bien. Recordemos que en las estrategias de mediación se concretan las tres fases de la metodología praxeológica, que a partir de ahora se nombran como observar, discernir y actuar, que desarrollan a lo largo de la unidad mensual
promoviendo las dimensiones de la persona a partir de la práctica y la reflexión de la realidad. La metodología praxeológica, como ustedes ya lo saben, antes el observar se anotaba como el ver, el discernir se anotaba como juzgar y el actuar sí queda igual. Bueno, esta metodología praxeológica, cada fase se subdivide en 3 pasos, que es indispensable implementarlos para desarrollar de forma completa cada una de ellas. Y a cada fase se tiene que trabajar mediante 3 pasos para que se complete el proceso en cada una de ellas. La estructura de la metodología praxeológica requiere que al inicio de cada fase se redacte lo que se denomina la intención, y esto es importantísimo. Esta intención que plantea el para qué, es decir, la orientación de lo que se va a desarrollar en la misma. Por ejemplo, en la etapa de observar, se puede anotar, el estudiante reconoce la responsabilidad ante la vivencia de los derechos y deberes humanos en la vida cotidiana, mediante la técnica de las fotopalabras, que consiste en que la persona docente, de forma previa, prepara una serie de imágenes que presentan momentos, escenas, etcétera, ¿verdad? Bueno, la intención es esta. El estudiante reconoce la responsabilidad ante la vivencia de los derechos y deberes humanos en la vida cotidiana, mediante, ok, esa es la intención, que el estudiante pueda reconocer la responsabilidad ante la vivencia de los derechos y deberes humanos en la vida cotidiana. Eso no nos puede faltar en la redacción de nuestra estrategia de mediación. Tenemos que saber cuál es la intención, qué es lo que buscamos. La estrategia de mediación en la etapa de discernir, por ejemplo, dice el estudiantado determina implicaciones que tiene la vivencia de los derechos y deberes humanos en el fomento de la dignidad humana. Para ello analiza noticias diarias, reportajes específicos o videos, como por ejemplo el cortometraje titulado Estaba cansado de un mendigo hasta que desapareció, cuando se enteró de la verdad, etcétera. Bueno, la intención es la siguiente. El estudiantado determina implicaciones que tiene la vivencia de los derechos y deberes humanos en el fomento de la dignidad humana. Para ello analiza noticias, diarios, reportajes periódicos o etcétera. Esa es la intención que tiene que evidenciarse, tiene que estar presente en la redacción de la estrategia de mediación. Muy bien. Y en el caso de actuar, el estudiantado formula su compromiso de asumir los derechos y deberes humanos en la vivencia de la dignidad en su vida diaria mediante la confección de un folleto, etcétera. Bueno, la intención es, el estudiantado formula su compromiso de asumir los derechos y deberes humanos en la vivencia de la dignidad en su vida diaria mediante la confección de un folleto que elabora en forma y el resto de la redacción. Pero la intención siempre tiene que estar presente porque nos va a iluminar, nos va a guiar qué es lo que queremos que el estudiante realice. Muy bien. A continuación se detallan cada fase con sus 3 pasos, los cuales son indispensables para el desarrollo de la misma. Fase de observar. Bueno, tiene sus 3 pasos. Nos dice que el observar, el propósito es presentar una realidad determinada de la vida cotidiana, contextualizada y cercana al estudiantado, algo de su cotidianidad, de su vivencia, a fin de que se sensibilice ante la misma. Responde a la pregunta, ¿qué sucede en relación con determinada realidad? Y que los estudiantes puedan ir observando, contestando, preguntándose acerca de esto. Un primer paso para desarrollar esta fase de observar es la persona docente determina la realidad a analizar, visualiza lo susceptible a transformar que presentará al estudiantado para que éste la deduzca. Esto es importante para que el estudiante la deduzca. Nosotros nada más ponemos las bases para que el estudiante vaya llegando por sí solo a estas conclusiones. Número 2, la persona estudiante indaga la realidad presentada, utilizando sus experiencias previas, realiza una descripción y busca respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Dónde? ¿Cómo? Y otras que permiten encontrar más información para profundizar. Muy bien. Y el tercer paso,
Una vez recolectada y analizada la información, el estudiantado, con apoyo de la persona docente, clarifica y hace una síntesis de la realidad a estudiar para que identifique lo que se puede mejorar y a lo mejor dar una segunda mirada para una mayor comprensión. Aquí tenemos los tres pasos de la fase observar. Con respecto a la fase discernir, nos dice que el propósito es la problematización, indagación e interpretación de la realidad estudiada para expresar mejoras y o posibles soluciones que son iluminadas desde el mensaje cristiano y o valores universales. Responde a la pregunta, ¿cómo se puede mejorar la realidad presentada? Bueno, el primer paso es problematizar la realidad en estudio. La persona docente plantea preguntas que impliquen verla de forma distinta y de esta manera se formulan procesos, actitudes y acciones de modificación y o mejora desde su propia visión de mundo. El segundo paso a tomar en cuenta es ilumina y reflexiona desde los principios cristianos y los valores universales las propuestas de modificación y o mejora de la realidad en estudio a fin de replantearlas. Se reformula su práctica para fortalecer las habilidades. Y un tercer paso, llevar al estudiante a que se propicie en el estudiantado la toma de conciencia e interiorización del llamado a transformar su vida y la realidad de las demás personas desde su propia escala de valores. Como ven, cada fase tiene sus pasos para que se pueda completar y el proceso sea significativo. Y en la fase de actuar, vamos a observar también los tres pasos a seguir. Con respecto a la fase actual, el propósito es que el estudiantado asuma su compromiso en la modificación y o mejora de la realidad en estudio con acciones participativas, esperanzadoras, innovadoras y realizables. Responde a la pregunta, ¿qué hago en concreto para mejorar la realidad analizada? El primer paso, selecciona las propuestas innovadoras de solución planteadas que sean realizables, necesarias y prioritarias de poner en práctica de acuerdo al contexto, intereses y habilidades de la persona estudiante. Un segundo paso, motivar a la persona estudiante a ser parte de la solución y plantear su compromiso de forma precisa y esperanzadora, explicando la forma en cómo va a llevar a cabo su propuesta. Y un tercer paso, el estudiantado socializa los diferentes compromisos que asume para confirmarlos y ratificarlos. De esa forma realiza una toma de conciencia desde su compromiso personal. Muy bien, compañeros. La persona docente ha de considerar los siguientes aspectos también al construir los indicadores. Esto es importante. Los indicadores que nos van a orientar en la forma de evaluar. Por ejemplo, los indicadores que se encuentran en la tercera columna de la plantilla corresponden a las conductas observables. ¿Qué es lo que vamos a observar en el estudiante? Que permiten recopilar información para valorar los aprendizajes construidos y que contribuyen a potenciar y demostrar el nivel de desempeño y el logro de los objetivos por parte de la persona estudiante. Esto es importante comprenderlo. Dice que están en coherencia con el objetivo general, los contenidos específicos y las estrategias de mediación. Claro, presentan componentes básicos en su redacción. La acción más el contenido. Se ha de considerar que el verbo acción, ¿verdad? Se presenta en tercera persona del singular. Han de ser precisos y con un único aspecto por observar. En educación religiosa, los indicadores contemplan la naturaleza formativa y sumativa de la evaluación, lo que implica el registro del logro. Para ello se elaboran técnicamente los instrumentos de evaluación pertinentes y necesarios. Es importante velar por la coherencia entre los elementos. En este caso,
El aprendizaje esperado, implicaciones que tienen los deberes, garantías y derechos humanos en la vivencia cristiana de la dignidad de la persona. En la fase de actuar, el estudiantado formula su compromiso de asumir los derechos y deberes humanos en la vivencia de la dignidad en su vida diaria mediante la confección de un folleto que elabora en forma individual. Indicador para observar lo que el estudiante va a lograr. Formula su compromiso de asumir los derechos y deberes humanos en la vivencia de la dignidad en su vida diaria por medio del folleto elaborado. Ahí tenemos la acción y tenemos también el contenido. Para el docente en general y en especial para el docente de educación religiosa que atiende a un gran número de grupos y estudiantes, una pequeña anotación es valiosa, pues en el futuro será referencia de información relevante para mejorar el proceso y de marcar posibles rutas a seguir en favor del estudiantado. ¿De qué me están hablando? Dicen ustedes. Bueno, sí, estoy hablando de esta partecita de la plantilla de planeamiento didáctico que está al final, donde se anotan reflexiones docentes que van a ser importantes a tomar en cuenta durante el proceso educativo del estudiante. Es importante que anotemos qué nos funcionó en el proceso, qué no funcionó, qué puedo mejorar y también anotar algunas observaciones que de acuerdo al docente son relevantes a tomar en cuenta para la próxima eh, plantilla de mediación pedagógica. ¿Qué necesito retomar? ¿Qué necesito recordar? ¿Qué necesito corregir? ¿Qué necesito potenciar porque me funcionó? ¿Y de qué manera puedo mejorar el proceso que he venido realizando? Una pequeña anotación es importante o anotaciones más extensas son importantes para poder orientar nuestro proceso. Educación religiosa tiene un énfasis formativo, sin embargo, se ha de considerar también la función sumativa, acatando todas las disposiciones establecidas en el marco normativo vigente. Recordemos los rubros de la evaluación sumativa para la asignatura en todos los niveles corresponden a trabajo cotidiano 70%, tareas 20%, asistencia 10%, para un total del 100%. Y por último, compañeros, y agradeciéndoles su atención, recordemos que para información detallada, usted puede ingresar a la sección de educación religiosa en el siguiente enlace. Ahí lo tienen presente, eso les queda a ustedes para que puedan entrar a la página de la DDC, la Dirección de Desarrollo Curricular, .med.go.cr/documentos. Ahí vamos a encontrar gran información detallada con respecto a la educación religiosa. Muy bien, compañeros, muchas gracias por su atención. Espero verlos cada vez que llego a visitarlos a las instituciones. Y muchas gracias por todo y que este año sea de muchos éxitos, tanto para sus vidas como para su trabajo y los procesos educativos que ustedes van a estar desarrollando durante su vida laboral. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.